Muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por venir a esta conferencia que vamos a tener para intercambiar ideas sobre cosas que nos preocupan a todos los seres humanos. Estamos viviendo en un momento de crisis muy grande en la humanidad, con la guerra de Ucrania, con el ataque terrorista de Hamás a Israel y la consiguiente guerra que hay allí, con las migraciones constantes de países africanos hacia Europa, lo que indica que esos países africanos no están funcionando y la gente escapa de ellos en busca de una mejor vida, con las situaciones revolucionarias que nos encontramos pues en muchos países de Iberoamérica, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en todos estos sitios. Y todo esto, la propia situación política de España, que tampoco es una situación realmente muy buena, el islamismo radical que existe por el mundo y que parece que no es compatible con la democracia. De modo que hay muchas situaciones en las cuales da la sensación de que el mundo va mal y que esto no tiene solución. Bueno, pues el tema que vamos a abordar hoy es para intentar dar algo de esperanza al mundo. El tema que vamos a abordar es el secreto del universo y la clave de la sabiduría. En septiembre de este año se ha publicado en España un libro escrito por dos amigos franceses, a los cuales no conozco, pero en fin, como son franceses, les llamamos amigos, y que tiene un subtítulo muy sugestivo: El albor de una revolución. El albor es una palabra no muy usada, la que se usa es el alba, o los albores, pero bueno, viene a decir que estamos a punto de que se produzca una revolución. Y ese libro es Dios, la ciencia y las pruebas. Es este libro que tengo aquí, que es un libro muy interesante, me lo he comprado y lo estoy leyendo con mucho gusto, en el cual estas dos personas que lo han publicado, uno de los cuales es doctor en gestión de empresas y el otro es de la Polytechnique de Francia, de París, y ninguno de los dos, digamos, está vinculado con el mundo filosófico, un poco el segundo, con una licenciatura complementaria en teología, pero no muy vinculado con estos mundos. Sin embargo, han osado hacer este libro para intentar plantear la cuestión actualmente. Y la han intentado plantear por lo siguiente. Los ateos dijeron, el materialismo ateo dijo que el universo era estacionario y que siempre había sido así. ¿Por qué era así? Porque si el universo no hubiese sido siempre así, sino que hubiese llegado un momento en que no hubiese existido, pues entonces, ¿qué fue lo que lo hizo existir? Entonces, el planteamiento materialista ateo siempre insistía en que el universo había sido como está. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que empezó a hablarse de la expansión del universo, y claro, si algo se expande es porque antes es más pequeño, y si es más pequeño antes y se viene de haberse expandido es porque antes era más y más pequeño. Al final llegamos al Big Bang. Entonces, cuando se empezó a hablar del Big Bang, ya el mundo ateo se puso muy violento, y aquí lo veremos ahora después. En el caso de Stalin y Hitler, y en particular el de Stalin, persiguió muy duramente a los físicos que hablaban del Big Bang. Porque claro, el Big Bang era como decir, ¿y antes qué hubo? La posibilidad de que existiera Dios. Eso ocurrió allí. Estos dos autores, en sus primeros 11 capítulos, han hablado de que el materialismo, en esencia, lo que venía a decir es que se fundamentaba el planteamiento materialista en decir que el universo no había tenido principio ni fin, pero que claro, los descubrimientos de la ciencia han hecho cambiar esa hipótesis. Luego hablaron, como he dicho antes, de las persecuciones reales que sufrieron personas, científicos, simplemente por el hecho de apoyar hipótesis que aparentemente contravenían pues un planteamiento materialista. Y finalmente esto, en 1964 ya se llegó a la conclusión de que, por parte de la ciencia, de que realmente el universo estaba en expansión y que provenía de un principio, con lo cual ya el Big Bang se dio por hecho y ya eso se planteó. Lo que pasa es que entonces había también ateos, como el propio Stephen Hawking, que intentaron crear teorías que explicaban que el Big Bang empezó, pero que se llegará a un Big Crunch,
en el cual todo se volverá a acumular de nuevo y luego se volverá a producir otro Big Bang, etcétera, etcétera. Sobre esto se han publicado diversas teorías, pero son meras especulaciones, o sea, no son, porque la ciencia no se ha puesto de acuerdo en ninguna de ellas, ya que son elaboraciones matemáticas sin ningún fundamento real, como sí que ha tenido fundamento real la teoría del Big Bang, que es así que se ha demostrado con los datos físicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se ha llegado a encontrar ninguna prueba científica de que vaya a haber un Big Crunch y una vuelta a empezar, y de que haya habido Big Crunch antes en el pasado. Por tanto, son meras especulaciones. Por otra parte, en este libro, que lo vuelvo a enseñar porque creo que vale la pena que lo tengáis en la memoria, este libro tiene un capítulo 12 bastante bueno, a mi modo de ver, uno de los mejores, en el cual habla del tema de la probabilidad de que se forme una proteína por efecto del azar. Y evidentemente dice que es absolutamente nula. Pero claro, como la proteína es el elemento, es el ladrillo básico para la vida, cualquier pequeña vida tiene al menos 200 proteínas diferentes. Entonces, ¿cómo explicar que existe esa vida si ni siquiera sabemos cómo se ha hecho la proteína? Evidentemente, esto es un argumento mucho más fuerte inclusive que los otros argumentos matemáticos, porque te lleva a algo que la teoría de probabilidades te dice esto no puede ocurrir. Entonces, eso es también un argumento que te viene a decir que las cosas por azar no tiene mucho sentido que se hayan producido, lo cual ataca también claramente a una teoría que todo el mundo, o la inmensa mayor parte de colegios siguen explicando hoy, que es la teoría de la evolución. Según este planteamiento, no ha habido evolución por efecto del azar. No cabe pretender afirmar que el azar ha sido lo que ha dado esa evolución. Luego el libro ya entra en otro tipo de reflexiones. Habla pues sobre la Biblia, sobre la figura de Jesús, sobre los milagros, sobre cómo es posible que el pueblo judío haya persistido a lo largo de la historia tanto tiempo. Es uno de los pocos pueblos que ha persistido. En fin, y luego hacen razonamientos filosóficos sobre el bien y el mal y demás. Pero esto ya son otro tipo de razonamientos que ya no tienen nada que ver con la ciencia. En ningún caso ese tipo de razonamientos prueba científicamente la existencia de Dios. Son reflexiones que todo el mundo tiene derecho a tener sobre si Dios existe o no existe, pero es muy, muy distinto decir que se ha probado la existencia de Dios. Ahora bien, a sensu contrario, lo que ocurre es que este libro lo que viene a concluir también es que tampoco cabe decir que la ciencia apoye el que Dios no es necesario para demostrar todo lo que existe. Tampoco hay pruebas al respecto. Con lo cual estamos en estos momentos volviendo de modo al plano, digamos, del pensamiento racional, y todos los seres humanos, pues con nuestra libertad tenemos derecho a hacer lo que sea. ¿Qué vamos a hacer en esta conferencia? En primer lugar, no vamos a entrar en un debate científico ni teológico sobre la existencia de Dios. Esto era solamente un preámbulo. Segundo, vamos a aportar respuestas sugestivas sobre secretos del universo que son claves para el ser humano, tales como quién, cómo, por qué. Y tercero, después cabrá la posibilidad de explicar en sesiones futuras, no hoy, los detalles de cada uno de estos puntos. Vamos a entrar en ello. Vayamos a lo misterioso. Por ejemplo, vamos a Moisés. A Moisés se le considera el autor del Pentateuco, de los 5 libros de la Biblia. Pero claro, pensemos en el Génesis. Es un libro muy especial. Abarca desde la creación del mundo hasta que la tribu de Jacob se asentó en Egipto. Muy bien. ¿Y de dónde recibió Moisés la información? ¿Cómo llegó a tener esas visiones, esas revelaciones? ¿Qué se desprende de ellos? Ya de por sí es un tema muy misterioso. Pero vamos a ver, y vamos a entrar ya en el primer secreto del universo. ¿Cómo y por quién fue creado el hombre? Y entonces, apoyándonos en la Biblia, vemos que la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos hablando en plural. Dios decía, hagamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, una primera respuesta puede ser que Dios estaba diciendo hagamos, él y los ángeles que le acompañaban.
a los cuales él había creado previamente. Y eso explicaría que dijera, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Claro, si empezamos a reconocer que es necesario un diseñador inteligente para que aparezca todo lo que existe, es mucho más fácil entender el proceso de creación que ha existido a lo largo del tiempo, porque nos basaríamos en que hay un diseñador inteligente que poco a poco ha ido creando hasta llegar al ser humano. ¿De verdad la teoría de la evolución está probada por la ciencia? Pues como hemos dicho antes, no está probada por la ciencia. Hay que afirmarlo rotundamente. Es una mera teoría que no se sostiene con los hechos, puesto que, como hemos dicho, no se sabe ni siquiera cómo se produjo la primera proteína. También en la Biblia dicen, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, lo cual es muy interesante hoy en día en que tanto se habla del tema del género. Bueno, pues en la Biblia nos dice que había dos géneros, pero es que lo curioso es que esto nos da un modelo de cómo fue creado el ser humano, pero lo curioso es que si miramos el resto de cosas que hay en el universo, vemos el yin y el yang, el femenino y el masculino. Luego todo esto parece sonar a que realmente esas ideas que Moisés plasmó ahí, pues tienen una razón de ser que conecta mucho con la realidad que vemos. Segundo secreto del universo. Como veis, vamos rápidos, porque la idea es que en media hora tengáis la idea de los secretos del universo y de la clave de la sabiduría. Y ya luego hablaremos. Segundo secreto del universo. ¿Qué propósito tiene la vida del hombre? Bueno, pues vamos a dar una respuesta. Llegar a ser hijo de Dios y establecer una relación familiar con Dios. Vamos a ver, ¿cómo dice la principal oración tradicional del cristianismo? Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, pues está clarísimo. Llegar a ser hijo de Dios y establecer una relación con Dios. Este es el propósito del ser humano. Pero para llegar a ser hijo de Dios, la vida del hombre tiene que seguir un plan. Tiene que tener un propósito. Creced, multiplicaos y dominad la tierra. Creced, no somos robots como son los leones, ni las cebras, ni los caracoles, sino somos seres responsables de nuestro crecimiento. Entonces tenemos que entender en qué consiste el crecer. Segundo, multiplicaos, formar familias ideales. ¿A quién no le gusta vivir en familia? A la gente nos gusta que nos traten como miembros de una familia, ser queridos, poder querer, sentirnos en conexión con lo que nos rodea, llegar a ser una familia mundial. Esto estaba en la lógica también que Dios había previsto. Dominad la tierra, es decir, ser los mejores ecologistas del mundo. Cuidad la tierra, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales de la tierra. Cuidadlo todo. Eso es algo, por tanto, muy bonito que estaba en el plan que Dios quería que el hombre desarrollara para llegar a ser hijo de Dios y que, como vemos, la asignatura está aún un poco pendiente en la humanidad. ¿Cuál era el propósito de la creación? Dios, tras haber terminado el proceso de creación, vio que todo era bueno en gran manera. Luego, hasta entonces, el modelo estaba bien. El hombre, el ser humano hecho a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y luego que todo era bueno en gran manera. Creced, multiplicaos, dominad. Luego estaba todo. El plan había salido bien, el diseño se había realizado como Dios había previsto, y fue el día sexto. Y entonces el séptimo reposó de toda la obra que había hecho. Tercer secreto del universo. No obstante, el ser humano vive en conflicto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos dice la filosofía? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues ni la filosofía, ni la ciencia, ni la religión han dado respuesta racional e inteligible sobre el origen del bien y del mal. Personas tan importantes como Einstein, una de las cosas que decía a la hora de manifestarse como no creyente en Dios es que no podía entender cómo un Dios todopoderoso podía permitir el bien y el mal, porque si lo permitía es que era él responsable. Es decir, Einstein no sabía lo que aquí estamos diciendo que hay que saber y que es el tercer secreto, el origen del bien y del mal. Tercer secreto del universo. Dios, una vez que creó al hombre,
dice, y Jehová Dios hizo brotar de la tierra árboles de hermosa apariencia y buenos para comer. Y en medio del jardín puso al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo, de todos los árboles que hay en el jardín podéis comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerás, porque si comes de él, ciertamente morirás. Y Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Qué curioso, ¿verdad? Para que veáis que la desnudez no es tan mala, ¿eh? Depende de que no lo hayamos entendido bien. El resto de la historia bíblica de la caída es bastante conocido, por lo menos en el cuento, en la leyenda que aparece ahí, pero es necesario profundizar sobre ello. Basta señalar, básicamente, primero, que el árbol de la vida es el ser humano maduro. Es el ser humano, sería el ser humano cuando ya realmente es alguien que puede producir vida. Mientras que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el ser humano en su etapa inmadura. Entonces, lo que tenía que el ser humano hacer es llegar a ser árbol de vida y evitar incurrir en errores en su etapa inmadura. La caída bíblica debe ser explicada con detalle. No va a haber tiempo ahora, pero yo tengo en YouTube una grabación que se dedica explícitamente a explicar el origen del bien y del mal, la caída del hombre, y que por supuesto a todo aquel que la solicite se le puede facilitar el link para que acceda a él. El origen del bien y del mal sí que vamos a decir alguna cosa. Tiene que ver con relaciones sexuales inmaduras. Fijaros que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Y sin embargo, después de comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta de que estaban desnudos, se taparon con unos delantales de hojas de higuera y se fueron a esconder. Es decir, hubo algo ahí que provocó confusión. Y entonces, sin entrar en detalles, pero los detalles están a vuestra disposición cuando queráis, el origen del bien y del mal tiene que ver con unas relaciones sexuales inmaduras centradas en el egoísmo de dominar o seducir. Yo voy al otro para dominarlo o para seducirlo y que venga a mí. A lo cual se une muchas veces el darle más importancia al goce físico que a la pura relación espiritual profunda de unidad con la otra persona. No decimos mucho más. Por tanto, de momento, respecto al secreto del universo, las ideas que hemos comentado hasta aquí nos ponen en contacto con el gran secreto del universo, que puede decirse que se divide en tres aspectos. ¿Quién y cómo nos creó? Ya hemos dicho, Dios y los ángeles. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Ser hijos de Dios, llegar a sentirnos familia de Él y, por tanto, miembros de la gran comunidad humana, como una gran familia. Para ello, creced, multiplicaos, dominad la tierra. Y tercero, ¿cuál fue el origen del bien y del mal? ¿Por qué? Porque si eso no se conoce, estamos con dificultades para avanzar en el mundo en que tenemos. Estos son los secretos del universo. Ahora vamos a pasar rápidamente, porque ya nos falta solamente saber la clave de la sabiduría. Ya os noto el brillo en los ojos, que indica que estáis, digamos, a punto de encontrar la luz. Vais por ahí, vais bien, no hay ningún problema. Adelante. Vamos a ver cuál es la clave de la sabiduría. Primero veamos la definición de sabiduría. Hay dos. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio de la experiencia. Esa es una. Y la segunda es facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Cuál os gusta más de las dos como reflejo de la idea de sabiduría? ¿La primera o la segunda? Conjunto de conocimientos o facultad para actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Cuál os gusta más? ¿La segunda? ¿A todos la segunda? ¿Hay división de opiniones? La segunda. Sí, porque la verdad es que cuando uno dice un conjunto de conocimientos amplios y profundos, bueno, pues hay gente que sabe mucho de muchísimas cosas, pero realmente no le ve uno que sea sabio en su forma de comportarse. La sabiduría es como algo que te indica que tú tienes un talante que te lleva a conectarte con las cosas en armonía. La clave de la sabiduría consiste en llegar a comer del fruto del árbol de la vida.
Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. ¿Pero qué es lo que da auténtica vida? Pues el amor verdadero. Si esto es una pregunta facilísima, todos los que lo están viendo seguramente dicen, ya me sabía yo la respuesta. Pues muy bien, ese es el buen camino. Comer del árbol de la vida es asumir como eje de nuestra vida el amor verdadero que ya anunció Jesús y que hay que entender en profundidad. Hay que entenderlo, porque la prueba está que Jesús lo anunció hace 2000 años y no podemos decir que la humanidad sea una manifestación de amor verdadero. Entonces es que algo no se ha entendido suficientemente bien, tal vez porque faltaban pistas para que pudiésemos llegar a entenderlo y a creer que es conveniente y que es bueno y que es posible ponerlo en el día a día. El amor verdadero, sin embargo, es el instrumento que nos armoniza con todo lo que nos rodea. Para el cuerpo es imprescindible el respirar. Para el espíritu del ser humano es imprescindible el amar. Porque en la medida en que amas, te conectas con lo demás. Y es lo que puede llevarnos a crear un mundo en armonía. Un ecologista que no ama la naturaleza no es ecologista. Y si la ama, ¿qué hace? La cuida. Entonces, el amor verdadero implica ese cuidado hacia lo que nos rodea. Imaginemos cómo sería el mundo si estuviésemos preocupados de cuidar al vecino, a la calle, al jefe, al empleado, a los amigos. Pues evidentemente crear esa dinámica de preocupación por los demás, de querer que crezcan, que se desarrollen, pues crearía relaciones muy buenas de armonía y sería un camino para la felicidad. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal implicó comer del amor desde una etapa inmadura, es decir, desde un amor egoísta, porque ¿cuántas veces en la vida confundimos el amor con el enamoramiento? Ya lo decía Erich Fromm, no confundamos el amor con el enamoramiento. El enamoramiento en realidad quiere para uno. Yo es que me he enamorado de aquel chico y lo quiero para mí. Lo quiero. En cambio el amor es hacer que ese chico se desarrolle y crezca. Entonces es muy distinto amor de enamoramiento. Tengo la pasión porque lo quiero para mí, pero no tengo una pasión porque quiero que sea. Y entonces esa es la gran diferencia que hay entre el amor y el enamoramiento, cosa que Erich Fromm la explicaba muy bien, aunque a Erich Fromm luego le faltaron cosas en su libro El arte de amar, y por eso yo me he permitido publicar un libro recientemente que se titula ¿Qué es el amor verdadero?, en el cual aplaudo a Erich Fromm en algunas cosas y en otras pues le digo que está equivocado. Bien, Génesis 3:24. ¿Qué ocurrió después de la caída del hombre? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida y que no pudieran entrar. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo caminar al árbol de la vida? Hoy en día que todos nos movemos con la informática, siempre sabemos que para entrar en un sitio necesitamos una contraseña. Hay que tener la contraseña para entrar y para poder acercarnos al árbol de la vida. ¿Y cuál es la contraseña? La verdad. La verdad. Para regresar al Edén es necesario asumir el fuego de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora bien, muchas veces tenemos miedo de buscar la verdad. No tenemos valor de usar nuestra libertad para buscar. Preferimos quedarnos en lo políticamente correcto. ¡Uy! ¿Qué dirán si yo pregunto por este tema que nadie quiere preguntar porque está mal visto? ¡Uy! Si yo voy con aquellos que está mal visto que esté. ¡Uy! Entonces al final ese miedo a la verdad es un bloqueo que nos impide muchas veces caminar hacia ella. Pensemos, por ejemplo, en los seguidores de Jesús en los primeros tiempos. Una vez que Jesús murió, bueno, pues tuvieron que mostrar mucho valor para buscar la verdad. Muchos otros que les rodeaban evidentemente no lo hicieron, pero ellos tuvieron que aplicar un gran valor, una gran valentía para poder acercarse y entender a Jesús, que había sido su maestro.
es muy frecuente que optemos por permanecer en el rebaño. Aunque, como decía Kierkegaard, el resultado sea la ansiedad neurótica. Kierkegaard decía, el ser humano tiene tendencia a permanecer en lo conocido, en lo familiar, en lo seguro y a no aventurarse. Pero, decía Kierkegaard, el resultado es la ansiedad neurótica. Porque al final, por no ser, no soy nada. No me siento que soy yo mismo, soy lo que los demás me hacen que sea. Entonces es muy importante buscar la verdad y ponerse en marcha para buscarla. También hay gente o tendencias a pensar que a veces, cuidado con la verdad, porque la verdad nos debilita. En la medida en que tú dices, yo es que creo esto, pues los demás te pueden atacar. Bueno, pues sí es cierto que te pueden atacar, pero si no dices lo que eres, si no eres nada, ¿qué eres? Es frecuente creer que conocer y estar en la verdad nos hará débiles, pero no es así. La verdad nos da fuerza, pero exige compromiso. Cuando una persona se enfrenta a circunstancias difíciles, luego se hace fuerte. Ese compromiso que le ha llevado a enfrentarse a circunstancias difíciles le hace fuerte. Y luego le puede mirar a los ojos a cualquiera. Nadie puede decir, te voy a mirar por encima del hombro. No, porque tú has sido fuerte y me lo estás demostrando. Conclusión final. Fijaros qué rápido estamos llegando. Dios anhelaba desde el principio de los tiempos que el ser humano llegase a, primero, conocer los secretos del universo. ¿Quién le había creado? ¿Quiénes le habían creado? ¿Cómo lo creaban? ¿Cuál era su modelo? Vivir en y con sabiduría. Es decir, entender que la esencia fundamental de la prudencia y de la sensatez es el amor verdadero. Y el amor verdadero se nota porque crea armonía a tu alrededor. Hombre, uno puede decir, claro, fíjate Jesús que creó armonía a su alrededor y terminó crucificado. ¿Cómo es eso? Bueno, crea armonía poco a poco, no siempre se dan las circunstancias de inmediato de crear esa armonía, pero es el único camino para la felicidad. Y realmente es como las direcciones prohibidas. Pues gracias a las direcciones prohibidas los coches no van por allí y podemos circular rápidamente. Pero si no se respetan, pues el conflicto se va a producir. Entonces es muy importante aplicar el amor verdadero, ese respeto para que al final las cosas puedan funcionar en armonía. Ese tiempo nos ha llegado ahora. Pero para entender esos secretos y para alcanzar sabiduría, y con esto voy a concluir, hay que tener los ojos muy abiertos y preguntar mucho. Porque si no tenemos los ojos abiertos y no preguntamos mucho, puede pasar la verdad a nuestro lado y no darnos cuenta ni siquiera de lo que es. Nada más, queridos amigos, y muchas gracias.